Bomberos de Reddit, ¿cuál es la persona más tonta que tuvieron que salvar en una situación estúpida? Mi papá fue testigo de cómo alguien cometía una estupidez y un bombero lo rescató. Publiqué esto en las historias del subreddit de soporte técnico hace un tiempo, pero aquí está el copiar y pegar. Mi padre trabajó para AS400 de IBM, una división de soporte técnico de sistemas mainframe, durante más de 10 años 1992 a 2003. Un cliente llamó porque necesitaba ejecutar un informe y enviarlo a la impresora en red. Por alguna razón, el informe no se generaba y el tipo que hablaba por teléfono estaba enloquecido porque un pez gordo corporativo exigía que este informe estuviera impreso y en su escritorio a las 3 de la tarde. Solo otro día en el trabajo. Aproximadamente 10 minutos después de la llamada, mi papá comienza a escuchar un ruido extraño y agudo de fondo. Si no te importa que te pregunte, ¿qué es ese ruido de fondo? Esa es la alarma de incendio. Alarma de incendio, sí, el edificio está en llamas. Lejos de mí decirte qué hacer, pero no deberías salir de allí. Dan, no lo entiendes, tengo que imprimir este informe ahora. ¿Me vas a ayudar o no? Entonces continúan solucionando el problema. Unos minutos después de eso, mi papá escucha gritos de fondo. Parece haber muchos gritos de fondo. ¿Está todo bien? Sí, está bien. Son solo los bomberos evacuando el edificio. No deberías salir tú también de allí, Dan. Es absolutamente necesario que imprima este informe. ¿Me va a ayudar? No estoy seguro de si debería hacerlo. Pagamos nuestro contrato de soporte. Tengo que imprimir esto y tú tienes que ayudarme. Son casi las 3 de la tarde. Es solo un informe. No creo que valga la pena arriesgar la vida. La persona que llama comienza a ponerse furiosa cuando los gritos de fondo se vuelven mucho más fuertes. Un bombero se acerca al tipo que habla por teléfono y comienza a ladrarle órdenes para que salga del edificio. La persona que llama le dice al bombero, mira, tengo que imprimir este informe antes de las 3 de la tarde y no puedo irme hasta que esté impreso. Por teléfono, papá escucha al bombero gritar, me importa un carajo tu maldito informe. El edificio está en llamas. Ahora muévete. Se oye un ruido de fricción y el auricular del otro extremo cae al suelo mientras el bombero arrastra físicamente a la persona que llama. Después de eso, todo lo que papá pudo escuchar fue el sonido de la alarma de incendio y varios crujidos. No hace falta decir que el informe no se imprimió a las 3 de la tarde. Historia 2, fui bombero voluntario hace muchos años. Un verano, después de un largo periodo sin lluvia, dos buenos muchachos decidieron tomar unas cuantas docenas de cervezas y llevar su jeep a un campo cercano para hacer un todoterreno. Bueno, los tallos de maíz de 2 pies de altura que están completamente secos terminan atascados en el tren de aterrizaje, que en un día de más de 90 grados resulta estar lo suficientemente caliente como para provocar un incendio. El propietario del campo ve la situación desde su casa y llama a los bomberos y a la policía. Dada la proximidad a mi ubicación, voy directamente al lugar después de escuchar salir la página y ver a estos dos idiotas tratando de conducir el jeep cada vez más rápido para apagar el fuego. Finalmente, el motor falla, pero no abandonan el coche. Tuve que meter la mano físicamente, quemándome los brazos en el proceso, y sacarlos. De alguna manera, decidieron que permanecer en el auto frenaría las llamas. Debido a que pensaron que era una buena idea continuar conduciendo un vehículo en llamas por un campo, ahora tenemos un incendio forestal importante y tenemos que pedir ayuda mutua de otro condado para ayudar. La policía estatal se involucra, tengo un buen viaje al hospital y los idiotas pierden su jeep y el resto de su bebida. Historia 3, yo no, pero mi padre era bombero en Nueva York. Respondió a una llamada en un restaurante de comida china donde la pasarela del propietario estaba helada. Al parecer no hablaba muy bien inglés y tal vez no entendía bien el trabajo de bombero. Realmente no lo sé. Le pusieron sal en el pasillo delantero y le explicaron que esto no era 100% su trabajo. Todos se rieron mucho y el chico les dio rollitos de huevo gratis.
La gente siempre le hacía preguntas sobre llamadas locas y a él nunca le gustaba hablar de eso, así que siempre contaba esa historia. Sucedió en el 99 y todavía me hace reír hasta el día de hoy, 20 años después. Cuarta historia, puedo recordar un caso específico. El específico fue una niña de alrededor de la adolescencia que decidió que esos columpios para niños pequeños con el asiento por el que se meten las piernas, como una pequeña canasta para que no se caigan, estaban hechos para una adolescente. Se quedó atascada y perdió el flujo sanguíneo. Tuvimos que cortarla y llevarla a un hospital para que se lo quitaran de manera segura debido a que básicamente se convirtió en un torniquete en ambas piernas. La otra es general, pero son las personas que no usaron el cinturón de seguridad y las personas que terminaron como resultado. Tienes menos control de un vehículo cuando no estás siendo retenido en el lugar, por lo que esos accidentes son más comunes. A la primera señal de problema, su trasero se mueve en el asiento y reduce su capacidad para controlar el vehículo. Tú también te conviertes en un proyectil. Tienes suerte si eres el único que pierde la vida en eso. Si no tienes suerte, terminarás rebotando y acabando con un pasajero. También la principal causa de eyecciones parciales y reingresos a los vehículos, ya que nada los sujetaba a los asientos. Muchas veces podría haber estado allí sacando a alguien de un asiento y recibiendo apenas una paliza, pero en lugar de eso le habían arrancado el cuero cabelludo y había muerto, o golpeado a su hijo o cónyuge u otro familiar o amigo y acabado con él. Uno en particular que recuerdo fue el de un hombre corpulento que no llevaba cinturón de seguridad en un camión volcado. Se despertó mientras estábamos trabajando en cortar el lado del pasajero hacia arriba para bajar hacia él, ya que el vehículo estaba de lado, con el lado del conductor hacia abajo. Nos seguía preguntando cómo estaba su hijo. Al principio no lo entendimos. Luego nos dimos cuenta de que estaba acostado sobre su hijo de 15 o 16 años y, debido al tamaño del hombre, no lo vimos. El hijo llevaba puesto el cinturón de seguridad, pero murió porque su padre lo estrelló y lo asfixió hasta morir, en lugar de simplemente usar un extensor de cinturón para que le quedara bien el cinturón. Además, no nos mientas sobre si lo usaste. Su cinturón de seguridad no activará los pretensores si no están enganchados en la ranura. Están diseñados de esa manera. Hay un circuito que se completa cuando se coloca el cinturón en su lugar, que también es la forma en que su automóvil sabe que sus pasajeros están usando el cinturón de seguridad o no y activa la desagradable alarma. También hay un sensor en el asiento delantero del pasajero de la mayoría de los vehículos modernos para detectar el peso de una persona pequeña, razón por la cual tus refrescos o pizzas o lo que sea activan la alarma. Solo usa el maldito cinturón de seguridad y no mientas. Si lo estuvieras usando, no podría aflojarlo cuando llegue. Adivina qué figura en el informe como factor determinante que considera su seguro si debe tener su cobertura médica como resultado de un accidente. Sí. No sé qué hacen con la información, pero tengo que escribirlo en el informe. Fuente, técnico de rescate de vehículos del Estado y bombero, en su mayoría voluntarios en este momento. Historia 5. Esta es la historia de mi papá, no la mía, pero la he escuchado tantas veces que creo que puedo contarla con precisión aquí. Mi padre estuvo en el Departamento de Bomberos de Boston durante poco más de 35 años. Durante 13 de esos años trabajó en una estación de bomberos en Dorchester. En Dorchester hay un zoológico, el Franklin Park Zoo. Una mañana de finales de septiembre, reciben una llamada al zoológico de Franklin Park por una niña mutilada por un gorila. Este es el tipo de llamada que reciben todo el tiempo, el gorila salta sobre el cristal, el niño se asusta, los padres entran en pánico y llaman al 911. Entonces se suben al camión y se acercan. Es una de esas mañanas de otoño con niebla. Mientras entran al zoológico, un par de bomberos más comienzan a caminar hacia el zoológico cuando mi papá nota a un hombre sentado en un banco sosteniendo a una niña en sus brazos. Asumiendo que para eso es la llamada, se acerca al hombre. La niña tiene un rasguño en la frente y está llorando, pero por lo demás está bien. El hombre parece haber visto un fantasma, así que mi papá le pregunta qué está pasando.
El hombre simplemente dice el pequeño yo está fuera. ¿Qué significa eso de que el pequeño yo está fuera? Y mi papá pregunta una vez más, ¿quién diablos es el pequeño Joe? El pequeño Joe es un gorila macho adolescente de espalda plateada de 500 libras que anda suelto por las calles de Boston. Es justo ahora que mi papá se da cuenta de que no está exactamente calificado para manejar un gorila, pero no sabe a quién llamar, así que llama a todos. 2 minutos más tarde, aparece el jefe de bomberos, sin saber todavía de qué se trataba la llamada, salta de su coche y dice, Mark, se trata de un maldito gorila. Sí, pero ¿cómo te enteraste de eso? Que está parado en la parada de autobús de Saber Street. Ahora aparece el equipo SWAT, con sus gorras al revés y M16 en sus manos, y mi papá, siendo el sabelotodo que es, mira al sargento y le dice, oye, no creo que esta cosa esté armada. Recibió algunas críticas por eso más tarde. Control de Animales y el equipo SWAT trabajaron juntos para acabar con Little Joe. Fueron necesarios 14 dardos tranquilizantes antes de que finalmente quedara inconsciente. El pequeño Joe todavía está vivo y coleando en el zoológico de Franklin Park. Historia 6, obligatoriamente no era un bombero, pero definitivamente estaban involucrados. Solía trabajar en una escuela primaria pública de la ciudad de Nueva York durante los veranos para pagar la universidad en los años 90. Uno de los empleados de tiempo completo era un buen tipo pero estúpido. No quiero decir que fuera lento ni nada por el estilo, simplemente hizo cosas tontas porque fue descuidado. Una vez, cargó un remolque con unos 25 galones de gasolina y lo conducía de regreso por el estacionamiento principal de la escuela. No se dio cuenta de que el contenedor se abrió y derramó los 25 galones en el estacionamiento. No quería meterse en problemas, así que pensó que la mejor manera de deshacerse de las pruebas era prender fuego al gas. No se dio cuenta de que al quemar gas se desprende mucho humo negro. El humo y una gigantesca nube de humo negro proveniente de una escuela generalmente llaman mucho la atención. Presa del pánico, intenta apagar el lago de gas en llamas conduciendo sobre él. El departamento de bomberos llega allí y le grita que deje de conducir su coche sobre gasolina en llamas. Finalmente apagaron el fuego y le gritaron a este tipo durante unos 25 minutos. Fue lo más divertido que he visto en mi vida. Hasta ahora, esto me lleva la palma por ser la persona más tonta. No solo se cometió un error crítico, sino que fue empeorando y empeorando. Ni una sola vez pensó, tal vez debería llamar a alguien y preguntarle qué debo hacer. No. Es como, sé exactamente cómo deshacerme de esta gasolina. Absolutamente increíble. Historia 7, yo era un Navy Corpsman, así que esto probablemente sea un poco complicado, pero da igual. Un infante de marina llega a una enfermería con un pene gravemente golpeado. Al igual que laceraciones y hematomas, la cosa estaba realmente hecha un desastre. Le pregunté qué había hecho, e insistió en que lo que pasó fue que tuvo una erección sorpresa, que golpeó la cremallera de sus pantalones y básicamente se fue al triturador de basura con su pene. El tipo no abandonaría la narrativa sin importar cuántas veces le dijéramos que esto no sucede por casualidad. Finalmente, el médico, el verdadero médico, entra y le dice, muy bien, basta de tonterías. Necesitamos la historia completa. El tipo metió su pene en la parte trasera de una torre de computadoras. Según él, había una abertura allí atrás, probablemente porque a las viejas torres de PC de la Marina se les cambiaban cosas habitualmente, por lo que no siempre cubrían las aberturas cuando se retiraban las cosas. Entonces, como era un maldito burro, metió el dedo en él, sintió una ligera sensación de hormigueo cuando su piel hizo contacto con algo eléctrico, así que dio el siguiente paso lógico, sacó su pene y lo metió en la parte trasera de un computadora. Lo que no tuvo en cuenta fue que esta abertura tenía bordes metálicos afilados. Pero una vez dentro, volvió a tener esa sensación de hormigueo, por lo que sintió que más le valía terminar el trabajo antes de salir. Además, y aquí es donde tuve que evitar reírme,
él sintió que era más inteligente salir con suavidad que con fuerza. Este no era un hombre joven, y este no era un hombre sin rango. Vale, OP. En primer lugar, absolutamente exagerado, realmente no se ajusta al mensaje. Pero te voy a dar un pase porque esto es una locura. En primer lugar, este hombre necesita controlar sus impulsos. Hermano, ¿qué estás haciendo? Esa es una computadora. No puedo. ¿Por qué lo harías? No quiero ni pensar en ello. Y luego, en segundo lugar, era como una persona experimentada. Me estás diciendo que esta persona tenía un rango en la marina y que al menos alguien tenía que responder ante él. Eso es horrible. Eso me molesta. Historia 8, hace años, recibimos esta llamada directamente de Cadisiac. Un tipo se había cansado de que esta tuza arruinara su jardín. No sabía que se enfrentaba al Sandsa de las tuzas. El propietario de la casa, basándose en su experiencia de Vietnam, decidió que la mejor manera de lidiar con la tuza era tratar la situación como si fuera un túnel de VC. En lugar de una granada de fragmentación, vertió 5 galones de gasolina en el agujero de la tuza, esperó con una pistola de alimañas y la encendió. La explosión resultante provocó que se formara un pequeño cráter en su jardín. Todavía estoy profundamente impresionado de que hubiera una proporción adecuada de combustible y aire en la red de túneles que permitiera que ocurriera tal explosión. Sin embargo, la tuza se negó a rendirse sin luchar. La tuza salió corriendo del agujero, envuelta en llamas, lo que provocó que el jardín del tipo se incendiara. La tuza corrió hacia el cobertizo del tipo, todavía en llamas, y se enterró en un espacio vacío en la pared donde murió. Al igual que el beneficio mártir de Maadar Barfare, sus restos aún en llamas prendieron fuego al interior del muro, así como a varios productos inflamables. Al final, el patio trasero del hombre quedó arruinado y aproximadamente una cuarta parte de su cobertizo se quemó, llevándose un montón de herramientas eléctricas y una cortadora de césped de giro cero. Definitivamente habría ahorrado unos cuantos miles si hubiera contratado a un exterminador. Bien, seguro. Contrató a un exterminador, o literalmente cualquier otra cosa. Cualquier cosa que no sea poner galones de gasolina bajo tierra y prenderles fuego. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué la gente hace esto con la gasolina? Esto es increíble. La combustión simplemente no es un concepto en sus mentes. Historia 9, obligatorio no es bombero, pero recientemente en San Diego, un grupo de mamás suburbanas decidió llevar a sus bebés al lugar de senderismo local llamado Cowles Mountain. No es una caminata especialmente agotadora, ya que muchos niños y personas mayores pueden realizarla. Sin embargo, hay una advertencia de golpe de calor publicada en el comienzo del sendero, sin mencionar que puede hacer bastante calor aquí. Esta última semana no fue la excepción, con temperaturas superiores a los 90 grados. Estos idiotas criaron a sus hijos con este calor. El sendero está bastante expuesto y, debido a su fácil accesibilidad y a su publicación en Instagram, muchos excursionistas inexpertos acuden a él, muchas veces con poca o ninguna agua porque subestimaron lo caluroso y difícil que podría ser. No hace falta decir que llamaron al departamento de bomberos, al servicio de emergencias médicas y a un helicóptero, ya que estas mamás habían subido a sus bebés y estaban demasiado cansadas y agotadas para bajar. Tenían que subir, dar agua, comprobar sus condiciones y algunos incluso bajaban a los bebés. Sé que los incendios son mucho más intensos, pero apuesto a que estaban maldiciendo a estas mamás en sus cabezas porque tenían que subir la montaña prácticamente a toda máquina. Las mamás vinieron caminando, riéndose y apagando las cámaras porque estaban enojadas porque la gente iba a ver su estupidez. Todo esto sucedió porque querían tomarse una foto grupal con sus bebés en una montaña en un día caluroso. Historia 10, yo no soy el bombero, pero la esposa de mi hermano en ese momento sí lo era. Hubo un incendio estructural masivo en un granero de la ciudad que atrajo a casi todos los camiones en el área general, como los bomberos de 3 ciudades tratando de controlar esto. Durante todo esto, había una señora que continuamente llamaba al 911 y preguntaba una y otra vez,
¿qué está pasando en la granja de al lado de la carretera? Según ella, esta mujer tendría que ser muy completa para no darse cuenta de lo que estaba pasando, ya que el fuego se podía ver a kilómetros de distancia. A medida que avanza la noche, una de las ambulancias en el lugar se marcha de repente. Obviamente no es normal en este tipo de situaciones, pero no hay mucho tiempo para cuestionarlo. Avance rápido aún, y cuando las cosas finalmente comienzan a calmarse y están bajo control, uno de los voluntarios de la ambulancia original se acerca en su propio automóvil y se acerca tímidamente a ella y al jefe de su departamento. Les dice que hay una mujer un poco más abajo en la calle que llamó a la ambulancia, por eso se fueron, y necesita ayuda para levantarla, pero se niega rotundamente a permitir que los técnicos de emergencias médicas lo hagan. No, tiene que ser un bombero. La esposa de mi hermano, al ver que los demás departamentos tienen las cosas bajo control, va con el hombre a ver qué pasa. Al parecer, fue la mujer la que había llamado al 911 una y otra vez. Cuando llegan, ella está tirada en el suelo llorando. Los paramédicos dicen que no pueden encontrar nada malo en lo que han podido hacer, pero con el bombero solicitado, pueden levantar a esta mujer. Empiezan a preguntarle qué pasó, con la esperanza de que esté más dispuesta a compartirlo con la esposa de mi hermano allí, y ella dice, me sentía un poco ignorado. Pensé que esto llamaría tu atención. Una mujer adulta se tumbó en el suelo, pidió ayuda, insistió en llamar a un bombero cuando no era necesario, todo porque el incendio del granero estaba recibiendo mucha más atención que ella y los operadores del 911 no le contaron los chismes sobre lo que estaba pasando. Sé que se metió en un gran problema por abusar del 911, pero por lo que escuché de la gente tanto de los bomberos como de la ambulancia, se ha acostumbrado a pedir ayuda cada vez que siente que no está recibiendo suficiente atención. Siento que ni siquiera necesito saber qué es el DSM para llamar a esta mujer un narcisista extremo. Me siento seguro con solo hacer un diagnóstico sobre esto. Realmente no hagas eso. Pero también, ¿qué tan importante hay que ser para hacer algo como esto desperdiciando recursos de emergencia porque no recibe suficiente atención crecer? Historia 11, yo era la llamada tonta. A mi gato se le quedó la pata atrapada debajo del lavavajillas y gritaba como si estuviera asesinando. No podía mover su pata y no podía levantar la máquina, así que me senté con ella mientras mi esposo llamaba a los bomberos. Mordió una de mis mantas favoritas debido al estrés. Los bomberos no llegaron con trajes completos, sino con botas y pantalones pesados. Tan pronto como doblaron la esquina de la cocina, nuestro gato milagrosamente pudo liberar su pata y esconderse en el baño. Los chicos parecían confundidos, pero al menos era fácil. Les agradecimos efusivamente por dar suficiente miedo como para liberar a nuestro gato, que no tenía ningún daño físico, ni siquiera una garra rota. Supongo que había enganchado sus garras en algo y no quería soltarlo por amor o dinero. Historia 12. Recibe una llamada de un chico sobre gritos de ayuda provenientes de la casa de su vecino. El vecino llamó al 911. Encendimos las luces y las sirenas y, efectivamente, hay una señora pidiendo ayuda desde la ventana del dormitorio de arriba. Estoy parafraseando, hubo un poco más de ida y vuelta, especialmente sobre la condición de su marido. Señora, estamos con el departamento de bomberos. ¿Está herida? No, es mi marido. Está inconsciente. Por favor, date prisa. Está respirando. Sí, eso creo. ¿Puedes dejarnos entrar? No, simplemente derriba la puerta. Así que derribamos la puerta principal y corremos escaleras arriba hacia el dormitorio principal, solo para ser recibidos por la mujer, desnuda, encadenada con el águila extendida a la cama con su esposo tirado en el suelo, vistiendo nada más que una capa y una máscara de Batman. Evidentemente, durante su tiempo de juego, se había subido a una cómoda e iba a saltar a la cama, pero se resbaló con un poco de lubricante y se quedó inconsciente. Estaba atada fuertemente a la cama y no podía liberarse. Y como esto era a mediados de la década de 1980,
No había forma de pedirle a Siri o Alexa que pidieran ayuda. Los cargamos para un viaje al hospital y la soltamos para que pudiera vestirse y unirse a él. Hasta donde yo sé, se recuperó completamente. Esto es lo más desafortunado que he escuchado en este hilo. No creo que esta gente sea tonta. Creo que seguramente se cometió uno o dos errores, pero esto es simplemente desafortunado, hombre. La situación, lo que realmente sucedió, que lo noquearan y luego llegara un momento en el que tienes que pedir ayuda por la ventana, pero bueno, obtuvieron ayuda. Entonces, misión cumplida. Historia 13, obligatoriamente no soy bombero, pero estaba trabajando con ellos ese día. Entonces, en mis días de capitán del puerto, la ciudad tenía un espectáculo de fuegos artificiales el 4 de julio todos los años. Traían una barcaza con unos 2000 morteros viejos y grandes. Nosotros, junto con la Guardia Costera, la Policía Ambiental Estatal y algunos policías locales con botes, estableceríamos un área de permanencia alrededor de la barcaza para el espectáculo. Nunca pasó nada grave, por lo que generalmente nos sentábamos en los mejores asientos de la casa. Así que estamos todos sentados allí celebrando nuestra independencia, aniquilando tanto cielo como lo permita el presupuesto de la ciudad. Aproximadamente a 2/3 del camino, noté un pequeño incendio en la parte delantera de la barcaza. Así que les aviso a todos por radio. Desde lejos, vemos a un miembro de la tripulación cruzar corriendo esta barcaza, vomitando proyectiles al cielo con un extintor en la mano. Casi al mismo tiempo que llega, el fuego arde a lo grande. El tipo simplemente arroja el extintor al fuego y comienza a correr de regreso a donde aparentemente tenían un área protegida. Antes de regresar, hay un estallido, explosión masiva. Todos encienden sus luces y comienzan a arrastrarlas para llegar a la tripulación. Fue entonces cuando empezaron a estallar los fuegos artificiales restantes. Fuimos los segundos en llegar y uno de los asistentes del HMS le grita a la tripulación que se baje de la barcaza. Se disparan decenas de fuegos artificiales. Puedes sentir un calor intenso cada vez. Bolas de fuego vuelan en todas direcciones. La tripulación se niega a irse. Un tipo le grita a mi compañero de trabajo que no pueden porque todas sus pertenencias estaban en el frente de la barcaza, donde los fuegos artificiales explotaban en sus tubos. La expresión del rostro de mi chico no tenía precio. Simplemente levanta la mano y comienza a tirar de la gente hacia su bote. Creo que cuando agarró al segundo tipo, todos entendieron el mensaje y comenzaron a saltar. Todos saldremos de allí lo antes posible. De alguna manera, las únicas heridas fueron menores al saltar al bote, aunque escuché que uno de los botes de la Guardia Costera consiguió un bonito agujero en el techo. En realidad nunca lo vi. Luego hacemos una llamada al remolcador que trajo la barcaza para que apunte su cañón de agua hacia la cosa. Recibimos una gran negativa de ellos sobre eso, ya que no iban a acercarse a eso. La siguiente opción fue el Departamento de Bomberos Voluntarios. El problema era que no tenían barco de bomberos, solo camiones. Entonces, los bomberos posiblemente ebrios tuvieron que apoderarse del ferry local de 3 vagones y usarlo para llevar su camión a la barcaza. Les tomó unos 30 minutos llegar allí y hacer espuma. Fue un espectáculo bastante divertido verlos pasar, riéndose de estar en un ferry. De hecho, tuvimos que traer al maldito escuadrón antiexplosivos de la gran ciudad local, pero no pudieron llegar hasta el día siguiente. Cuando finalmente recibimos el informe, el incendio fue causado, como habrás adivinado, por todas las pertenencias de la tripulación, que aparentemente estaban junto a los morteros y no con ellos detrás de la barrera. Lo bueno fue que todos los seguros y licencias, etc. de la compañía estaban con sus cosas, por lo que también desaparecieron. Diversión total en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Historia 14, no un bombero, sino un técnico de emergencias médicas. El tipo estaba pasando algún tiempo solo y quería estimularse. Supongo que no tenía un dongle falso tradicional, así que usó el mango de un batidor. Ahora el problema era que el batidor tenía una bola en el extremo.
El mango era un tubo cilíndrico normal con una bola en el extremo. Entró bien, pero no pudo sacarlo. Aparentemente, cuando recibieron la llamada, él no les dijo lo que estaba pasando, solo que tenía algo atascado. Llegaron allí y vieron un batidor colgando de su trasero. Aparentemente, todo esto hizo reír a todos, pero el pobre tipo estaba asustado y dolorido al intentar sacárselo. Al parecer, también intentó darle algunos buenos tirones, lo que probablemente no ayudó. Lo llevó al hospital donde le dieron un alisador y lo lubricaron. Historia 15, fui voluntario en un departamento rural en las estribaciones de los Apalaches, en una ciudad universitaria muy pequeña, con unos 1500 estudiantes y unos 500 lugareños. Cada año, teníamos estudiantes borrachos que se caían de la ladera de las montañas con pendiente relativamente suave alrededor del campus. Estas caídas rara vez eran fatales o incluso causaban lesiones graves. Una de las fraternidades tuvo un gran evento formal y recibimos una llamada diciendo que alguien se había escapado de la fiesta y no podía ser encontrado. Esto fue justo antes de que los teléfonos móviles comenzaran a estar en todas partes y, de todos modos, los teléfonos móviles no funcionaban muy bien en el campus. Resulta que es un chico de mi clase al que conozco bastante bien. Salimos al bosque a buscarlo y escuchamos gemidos por el costado de uno de los precipicios. No es una caída muy grande, de unos 15 pies, pero tiene lados escarpados y no hay forma de salir. Yo personalmente bajé por este pequeño barranco antes y volví a salir. No es difícil, pero este tipo no puede lograrlo y no tiene idea de dónde está, así que tenemos que llevar el camión de rescate de alto ángulo con todas las cuerdas, el tablero y otras cosas. Luego tenemos que equiparlo todo con los anclajes y sistemas adecuados que debíamos utilizar en cualquier situación de rescate de alto ángulo. Entonces tendremos que bajar allí e intentar tapar a este idiota borracho. Todo el maldito tiempo luchó contra nosotros por eso. Estoy sentado ahí tratando de explicar, oye hombre, soy yo, tu amigo. Ya me conoces. Déjame ayudarte. El maldito tipo seguía alejándose de nosotros, haciendo golpes y rodando fuera de la tabla cada vez que finalmente lo conseguíamos subir. Le tomó a la mitad del pequeño departamento de bomberos toda la maldita noche sacarlo. Literalmente tuvo tiempo de recuperar la sobriedad lo suficiente como para cooperar. Supongo que no es una gran historia, pero es gracioso porque todavía le molesto hasta el día de hoy cada vez que lo veo. Es una situación increíblemente frustrante e innecesariamente difícil. Historia 16, no es bombero sino exparamédico. Es irónico que mi mejor historia para esto no sea la del campo sino la de urgencias. Estaba trabajando en un turno en la sala de emergencias de un centro de traumatología muy concurrido porque era instructor de un programa de paramédicos y tenía estudiantes de paramédicos haciendo rotaciones clínicas en la sala de emergencias. Un paciente llegó con un peso de un juego de pesas pegado a su pene. Había intentado tener relaciones conyugales con el centro de un peso que normalmente se pondría sobre una barra. Creo que estoy usando los términos correctos, pero probablemente no. El ajuste fue tal que la presión arterial permitió que el líquido entrara al final del pene, pero la menor presión de retorno venoso significó que la sangre quedó atrapada en el pene, creando un globo y también un pene que no se iba a separar del peso. En cualquier momento. No recuerdo cuánto pesaba. Solo recuerdo que era grande y roja. Entonces, el tipo aparece solo en emergencias, pero antes de realizar la cirugía, el médico de emergencias quería ver si el departamento de bomberos podía reducir el peso con algunos de sus pesados equipos de rescate utilizados para sacar a las personas de los autos destrozados. Entonces se llamó al 911. No sé mucho sobre esos pesos, pero supongo que a veces están hechos de cemento y ninguno de los equipos hidráulicos que probó el departamento de bomberos pudo cortarlos. Uno de mis amigos estaba en el equipo que respondió, y pude escuchar todo al respecto cuando nos sacaron a todos de la habitación durante el intento de corte real. Así que los intentos de cortar fracasaron y preparamos al chico para una cirugía de emergencia. Estoy seguro con un urólogo, pero fue hace más de 20 años,
así que no lo sé con seguridad. Lo que sí sé es que el cirujano le dijo al médico de urgencias que el hombre probablemente quedaría impotente de por vida. Cuando los dong se atascan en cosas que no se pueden quitar, tienen que cortar divisiones en el dong para aliviar la presión drenando el líquido atrapado. Esto puede o no dejar a la persona con impotencia permanente, pero en este caso, era bastante seguro que ese sería el resultado. Este es el segundo que pone tu pene donde no pertenece, hombre. El primero fue una computadora, así que, en mi opinión, esta es mejor en comparación. Sin embargo, el resultado suena mucho peor. Así que, ¿qué hemos aprendido? No sé. No hagas eso, hermano. Historia 17, el antiguo compañero de cuarto de mi amigo era bombero. Lo describo así y no como mi amigo porque en realidad es un idiota total, pero sigue siendo bombero, por lo que salva vidas. De todos modos, un día estaba en su casa y el bombero Dave, no es su nombre real, llega a casa luciendo exhausto. Podíamos oler el humo sobre él, así que supimos que había visto algo de acción ese día. Le preguntamos al respecto y tenía una mirada muy triste pero divertida en sus ojos. Una modelo de Instagram había incendiado su edificio de apartamentos llenando su habitación de velas para una sesión de fotos en la que fingía estar haciendo yoga en medio de cientos de velas. Pero vio una araña sentada sobre una de las velas encendidas, así que le roció Raid. La habitación se encendió muy rápidamente y, presa del miedo, arrojó la botella de Raid al fuego y luego se escondió en la ducha al otro lado del pasillo. Ella todavía estaba en el apartamento cuando Dave pateó la puerta y la sacó, su apartamento envuelto en llamas. Estaba a punto de desmayarse por inhalación de humo, por lo que Dave tuvo que acunarla en sus brazos mientras la llevaba hasta la ventana para bajarla a una escalera. Ella dice, espera. Dave se detiene, pensando que ella está a punto de contarle sobre alguien más que necesita ser rescatado. Ella levanta dócilmente su teléfono y se toma una selfie, haciendo que el pato tenga cara y todo, llamas en el fondo. Aparentemente, cuando se fue, la modelo de Instagram había publicado la foto en su perfil y estaba obteniendo toneladas de me gusta. Sin embargo, por lo que he oído, consiguió la araña, por lo que técnicamente no es una pérdida total. Historia 18. Recuerdo una historia sobre este niño que decidió que sería divertido esconderse antes de acostarse y encerrarse en la habitación de sus padres. Después de que sus padres notaron que no se cepillaba los dientes como debería después de ponerse el pijama, notaron además que la puerta de su habitación estaba cerrada con llave. Después de algunos golpes y risas, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Está bien, se acabaron la diversión y los juegos. Es hora de dormir. Luego, el niño descubrió, al abrir la puerta, que por algunas terribles probabilidades, la llave se había atascado en la ranura y no giraba. Después de unos segundos de lucha, se apoderó del pánico y llegó el suministro de agua. Los padres tampoco pudieron abrir la puerta a pesar de sus mejores esfuerzos, llegando incluso a desmontar la cerradura lo más posible del pasillo. Finalmente, después de mucha frustración, el padre, que es un bombero fuera de servicio, tuvo que conducir hasta la estación en su día libre para pedir prestado el cierre hidráulico de puerta con bomba manual. Finalmente, regresó y logró forzar la puerta para abrirla sin causar demasiado daño. Salvó el día una vez más, todo en su día libre. Finalmente se descubrió que el problema era que el niño usó una llave aleatoria que descubrió que ni siquiera era adecuada para el tipo de cerradura de la puerta. Entonces, cómo logró cerrarlo con poco o ningún esfuerzo sigue siendo un completo misterio hasta el día de hoy. Mi familia me recuerda a menudo esta historia. Lo siento de nuevo, papá. Oh, qué revelación al final. Fue OP todo el tiempo, lo cual por alguna razón en realidad no me di cuenta, a pesar de que OP no mencionó su relación con la historia en absoluto. Quizás mi comprensión lectora necesite mejorar. De todos modos, eso es divertidísimo. Me imagino que, cuando era niño, eso sería muy estresante. Sin embargo, no sé si creo en todo eso de bloquearlo con poco o ningún esfuerzo.
Siento que cuando era niño probablemente estaba atascando esa cosa allí y por eso se quedó atascada. Pero bueno, yo no estaba allí. No sé qué pasó. Quizás las estrellas se alinearon. No creo que la historia te convierta en la persona más tonta, Ope, pero una situación estúpida, algo así. De todos modos, esas son todas las historias que tenemos para hoy. Muchas gracias a todos por mirar. Espero que tengas un maravilloso día o noche, estés donde estés, y nos vemos en la próxima.